Estimadas y estimados colegas, soy Javier Domínguez del Olmo, especialista en medicina familiar, egresado de la primera generación del ISSSTE de especialistas en medicina familiar en el año de 1983. Durante mi carrera profesional he tenido la oportunidad de trabajar en los campos clínico, administrativo, académico y gremial. He tenido la fortuna de participar como fundador y presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar, del Colegio Mexicano de Medicina Familiar, ahora Federación, y de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, ahora Región Huonca Iberoamericana CIMF. El día de hoy me dirijo con el propósito de felicitarles en este 19 de mayo por la celebración del Día Mundial del Médico Familiar. Celebración que todos los años, en esta fecha, 19 de mayo, se lleva a cabo en prácticamente todas las regiones del mundo. Como es de su conocimiento, en este año, en este singular año 2020, el lema de la celebración es las y los médicos familiares a la vanguardia, primeros en llegar, últimos en salir. Lema que indudablemente refleja la situación que están enfrentando las y los médicos familiares en este momento como parte sustantiva de la respuesta que los sistemas de salud están dando a la pandemia del COVID-19. Si bien el lema se presta para múltiples reflexiones, las cuales seguramente estarán realizando líderes de la medicina familiar en el ámbito nacional e internacional durante estos días, el motivo de mi mensaje a ustedes tiene otro propósito. Y el propósito fundamental es conversar un poco sobre la historia del Día Mundial del Médico Familiar. Toda historia oficial suele tener una historia extraoficial que le subyace. Y de eso quiero conversar un poco con ustedes. Valdría la pena hacernos algunas preguntas. La primera de ellas, ¿saben ustedes dónde se llevó a cabo el primer festejo del Día Mundial del Médico Familiar? ¿Saben ustedes por qué se escogió el día 19 de mayo para tal propósito? Pues bien, comentaré con ustedes algunas de las respuestas. En el año 2009, precisamente cuando se estaba terminando de controlar la epidemia de influenza A, H1N1, en donde los sistemas de salud aceptaron que la respuesta de los servicios de atención primaria, marcadamente los servicios de medicina familiar, había sido fundamental para alcanzar el éxito en la detención de la epidemia. Los miembros del Consejo Mundial de Huonca tomamos la determinación de impulsar una amplia campaña de visibilización del rol que las y los especialistas en medicina familiar estábamos teniendo dentro de los sistemas de salud a nivel global. Y la estrategia decidida fue impulsar un día mundial. Había que decidir la fecha y había que decidir el momento de lanzamiento. En aquel entonces, quienes formábamos parte de este Consejo Mundial, discutíamos sobre las mejores opciones de tal manera que la fecha seleccionada no coincidiera con alguna otra del calendario mundial que pudiera opacar su importancia. Los colegas del Consejo Mundial, algunos de ellos, se inclinaban a que el lanzamiento de este día se hiciera en algún país europeo, en algún evento de medicina familiar de ese continente. Hay que recordar que el presidente en ese entonces de Huonca era el profesor Chris Van Huyl, de nacionalidad holandesa. Sin embargo,
Dado que en México estábamos muy avanzados en la organización del 19º Congreso Mundial, conocido como WONCA Cancún 2010, y que lo inauguraríamos el día 19 de mayo, hicimos una intensa labor de convencimiento que finalmente permitió que el Consejo Mundial de WONCA acordara que el Día Mundial del Médico Familiar sería entonces el 19 de mayo, que se haría el lanzamiento en el momento de la inauguración de ese congreso y que la sede para el lanzamiento del Día Mundial sería precisamente Cancún, Quintana Roo, México. De tal manera que así fue como se determinó que en el marco del primer Congreso Mundial de Medicina Familiar llevado a cabo en un país de América Latina y el Caribe, se conmemorara de manera permanente el Día Mundial del Médico Familiar. Yo diría de la y el médico familiar para ser totalmente incluyentes. Es por esa razón que en este día me permito compartir con ustedes esta anécdota histórica, primero para invitarles a que nunca olvidemos que este día está indisolublemente vinculado a la medicina familiar mexicana. Y segundo, para recordarles que las y los médicos familiares jugamos un papel fundamental dentro de los sistemas de salud y que tal como lo hicimos en la pandemia de 2009, ahora, con esta nueva pandemia, seguiremos demostrando la importancia de nuestro rol y de nuestra disciplina. Las y los médicos familiares estaremos siempre a la vanguardia, seguiremos siendo los primeros en llegar y seguiremos siendo, en la atención de los individuos y de las familias, los últimos en irnos. Enhorabuena, feliz Día Mundial de la y el Médico Familiar en este año 2020 y a seguir cuidándonos. Hasta pronto.